Para muchas personas en el mundo, la Navidad es una de las celebraciones más importantes del año. Luces, regalos, reuniones familiares y tradiciones que se repiten generación tras generación. Sin embargo, lo que pocos saben es que existen muchos países donde la Navidad simplemente no se celebra, o donde pasa completamente desapercibida. Hoy te voy a contar sobre países que no celebran la Navidad y las razones culturales, religiosas y políticas detrás de esta realidad que sorprende a millones de personas. Quédate hasta el final, porque algunos de estos casos son realmente impactantes y muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Comencemos aclarando algo importante: que un país no celebre la Navidad no significa que no tenga festividades o tradiciones importantes. En muchos casos, simplemente celebran otras fechas que son más relevantes para su cultura, su religión o su historia. La Navidad, al estar vinculada principalmente al cristianismo, no tiene el mismo significado en regiones donde esta religión no es mayoritaria. Uno de los ejemplos más claros es Arabia Saudita. En este país, la Navidad no se celebra oficialmente y durante muchos años estuvo incluso prohibida cualquier manifestación pública relacionada con esta festividad. Arabia Saudita es un país donde el Islam es la religión oficial y las leyes se basan en interpretaciones estrictas de la religión. Por esta razón, las celebraciones cristianas no forman parte de la vida pública. Aunque en los últimos años se han relajado algunas normas, la Navidad sigue sin ser una festividad reconocida y no se ven decoraciones, árboles ni eventos navideños como en otros países. Siguiendo en Medio Oriente, encontramos Irán, otro país donde la Navidad no es una celebración nacional. Aunque existe una pequeña comunidad cristiana, la mayoría de la población es musulmana y celebra festividades como el Ramadán o el Nowruz, el Año Nuevo persa. En Irán, la Navidad pasa prácticamente desapercibida para la mayoría de la población y no tiene impacto en la vida cotidiana ni en el calendario oficial. Otro país donde la Navidad no se celebra de forma tradicional es Afganistán. Debido a su historia, su contexto religioso y los conflictos que ha vivido durante décadas, la Navidad no forma parte de la cultura ni del calendario festivo. La población se rige principalmente por celebraciones islámicas, y cualquier referencia a la Navidad es prácticamente inexistente en la vida pública. Ahora viajemos a Asia, donde encontramos casos muy interesantes. China, por ejemplo, no celebra oficialmente la Navidad. Aunque en ciudades grandes como Shanghái o Pekín pueden verse decoraciones navideñas en centros comerciales, esto se debe más al marketing y al comercio que a una celebración religiosa o cultural. Para la mayoría de los chinos, la Navidad no tiene significado religioso, y las fechas importantes son el Año Nuevo Chino y otros festivales tradicionales. Incluso el 25 de diciembre es un día laboral normal en la mayor parte del país. Otro caso curioso es Corea del Norte, donde la Navidad no solo no se celebra, sino que está estrictamente prohibida. El régimen considera cualquier celebración religiosa como una amenaza ideológica. En lugar de Navidad, el país celebra fechas relacionadas con la familia Kim, como el cumpleaños de sus líderes. Para los ciudadanos norcoreanos, la Navidad no existe como concepto cultural o festivo. Sigamos con Japón, un caso muy particular. Técnicamente, Japón no celebra la Navidad como una festividad religiosa. Aunque verás luces, árboles y decoraciones, la Navidad japonesa es completamente distinta. No es una fiesta familiar ni religiosa, sino una fecha más comercial o incluso romántica. No es un día festivo oficial, y muchas personas trabajan con normalidad. Para los japoneses, las celebraciones más importantes son el Año Nuevo y otros festivales tradicionales. En el sudeste asiático, países como Tailandia o Camboya no celebran la Navidad de forma tradicional. Aunque en zonas turísticas puede haber decoraciones por influencia extranjera, la mayoría de la población es budista, y las festividades más importantes están relacionadas con el calendario budista. La Navidad no tiene un significado profundo y pasa como un día más del año. Ahora viajemos a África, donde encontramos varios países que no celebran la Navidad. En naciones como Somalia, la Navidad está prohibida oficialmente. El gobierno considera que celebrar una festividad cristiana va en contra de las tradiciones islámicas del país. El 25 de diciembre es un día completamente normal, sin decoraciones ni eventos especiales. En Libia y Sudán, la Navidad tampoco es una celebración nacional. Aunque existen pequeñas comunidades cristianas, la mayoría de la población sigue el Islam y celebra otras festividades religiosas.
La Navidad no forma parte del calendario oficial ni de la cultura popular. Otro caso interesante es Bután, un pequeño país del Himalaya. Bután es mayoritariamente budista, y aunque es conocido por su felicidad nacional y su respeto por las tradiciones, la Navidad no se celebra. Las festividades importantes están ligadas al budismo y a la cultura local, como los festivales religiosos conocidos como Sechus. En Asia Central, países como Kazajistán, Uzbekistán o Turkmenistán tampoco celebran la Navidad de manera tradicional. Aunque algunos de estos países tienen minorías cristianas, la mayoría de la población sigue el Islam o tradiciones locales. Las fechas importantes están relacionadas con el Año Nuevo, celebraciones nacionales o festividades religiosas propias. Un caso que sorprende a muchos es Israel. Aunque es la tierra donde nació Jesús, la Navidad no se celebra de forma generalizada. Israel es un país mayoritariamente judío, y las festividades principales son Hanukkah, el Año Nuevo judío y otras celebraciones hebreas. La Navidad solo es celebrada por pequeñas comunidades cristianas, pero no forma parte de la cultura general del país. En Nepal, la Navidad tampoco es una festividad tradicional. Aunque en los últimos años se ha hecho más visible en zonas urbanas por influencia extranjera, la mayoría de la población celebra festividades hindúes y budistas. La Navidad no tiene relevancia cultural ni religiosa para la mayoría de los nepaleses. Ahora algo importante, en muchos de estos países, la ausencia de la Navidad no significa falta de celebración. Simplemente celebran otras fechas igual de importantes, llenas de rituales, reuniones familiares y significado espiritual. Cada cultura tiene su propio calendario festivo, y la Navidad es solo una de las muchas celebraciones del mundo. De hecho, en algunos países donde la Navidad no se celebra, las festividades locales pueden durar días o incluso semanas, con música, comida, bailes y rituales que cumplen el mismo propósito: unir a las familias y celebrar la vida, la fe o la historia del país. Este recorrido nos demuestra que la Navidad, aunque muy popular en gran parte del mundo, no es una celebración universal. La diversidad cultural y religiosa del planeta hace que cada país tenga sus propias tradiciones, y eso es precisamente lo que hace al mundo tan interesante. Conocer los países que no celebran la Navidad nos ayuda a entender mejor otras culturas, respetar sus creencias y ampliar nuestra visión del mundo. No todos celebran de la misma manera, pero todos encuentran formas de reunirse, celebrar y dar significado a momentos importantes del año. Y por último, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte más videos llenos de curiosidades, datos culturales y secretos sorprendentes sobre el mundo y sus tradiciones. Nos vemos en el próximo video.